Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Te saluda Jorge Centeno y te presento el video Educación para la conciencia, desarrollo de los tres cerebros en la enseñanza. Me encontrarás en YouTube como Jorge Innova si quieres ver más videos y en mi página web si quieres leer más artículos como jorgeinnova.com. Comenzamos con el video. La injusticia, el abuso de poder y acaparar bienes han sido problemáticas gubernamentales habituales en el planeta, y aunque los ciudadanos tienen conocimiento de lo que pasa, consideran que existe buena voluntad y gratitud en los líderes. No obstante, la cotidianidad termina por absorber, tarde o temprano, esa falsedad que acaba por convertirse en sufrimiento en detrimento de la sociedad. El sistema de gobierno faraónico que se instaura en los países del mundo es el poder absoluto que recae en una sola persona, y de esta dependen las decisiones trascendentales que afectan a las masas de población y se reproducen en pequeñas células que se extienden a los ámbitos locales como forma de organización y mando. Este régimen de administración ha funcionado como un aparato punitivo para la domesticación del ciudadano, es decir, la convierte en un personaje social antagónico que funciona como un espectador de las acciones de la clase política y empresarial. Este método de dirigir a las naciones a través de cúpulas influyentes llega hasta las instituciones educativas que operan con el mismo orden burocrático, de arriba para abajo. Y no solo eso, forman a las nuevas generaciones en el mismo sentido de obediencia y subordinación. En todos los foros donde se habla de educación, las personas manifiestan que la enseñanza escolar está mal. Incluso los profesores que se encargan a diario de formar a las nuevas generaciones se sienten descontentos con su labor. La educación informal, que es desarrollada principalmente por los padres en la casa, tiene de igual manera un componente autoritario y de opresión hacia los niños, por lo que se presentan a la escuela con estas deformaciones de personalidad característicos de una crianza despótica. La idea de una educación para la conciencia cobra más fuerza ante la crisis de convivencia generalizada. Esto nos dice que la formación escolar necesita una transformación, ya que no ha sido suficiente educar mediante la simple movilización de temas concretos. Diversos estudiosos coinciden en que es necesario integrar a la pedagogía de adquisición de conocimientos aspectos relacionados con la regulación de las emociones y el equilibrio de los impulsos naturales, debido a que las tres áreas tienen lugar en el cerebro de las personas, y de no equilibrarlos podría ocasionarles efectos negativos en las múltiples actividades de la vida afectiva, profesional, económica, intelectual, espiritual, física, etc. El amor propio, el amor por los demás, ha quedado bajo la sombra de la ciencia, y esto ha ocasionado la deshumanización de la sociedad. Para lograr una educación para la conciencia que desarrolle los tres cerebros en la enseñanza, se requiere de una formación regeneradora de los educadores, en la cual los recursos psicoterapéuticos se utilicen para fortalecer el autoconocimiento, reforzar el bienestar personal, profesional, social y familiar, a fin de mejorar la calidad de las interrelaciones inherentes a la docencia. Cultivar el amor, formarse en libertad y aceptar que se necesitan estas añadiduras a la educación actual basada en el intelecto es una asignatura pendiente aún en el sistema escolar. Te invito a compartir este video y suscribirte al canal Jorge Innova para que esta información llegue a más compañeros. Ahora que conoces más sobre educación para la conciencia, te invito a adaptar estos conceptos a tu práctica docente. Saludos y hasta luego.